¿Cuántas veces prometiste que aquella sería la última vez? ¿Cuántas veces despertaste decidido a parar y unas horas después cediste de nuevo? No por un deseo real, sino por un impulso automático, casi robótico. Sabes que no necesitas eso y sabes que no te hace bien, pero algo dentro de ti insiste, te empuja y te arrastra. Y cuando terminas, lo que queda no es satisfacción, es un silencio pesado, una sensación de derrota, como si te hubieras traicionado a ti mismo una vez más. La pornografía no es solo un hábito, es una sombra que se alimenta de tu energía, de tu voluntad y de tu claridad mental, y mientras la alimentes, seguirá creciendo. Cierras la pantalla, respiras hondo y por unos segundos sientes el peso de una verdad incómoda. Aquello que prometía alivio se convirtió en una prisión. No es un dolor que grita, es una ausencia, un vacío disfrazado de placer, un hambre que nunca se sacia, una búsqueda que siempre termina en el mismo lugar, solo, exhausto y avergonzado. La peor parte no es el acto en sí, sino lo que hizo con tu mente y lo que te robó sin que lo notaras. La claridad que antes tenías, la motivación que te impulsaba naturalmente, la capacidad de sentir deseo real por una persona de verdad, todo eso fue corroído silenciosamente, día tras día. Carl Jung decía que el mayor desafío del ser humano no es vencer el mundo externo, sino enfrentar aquello que vive dentro de él, lo que reprime, esconde y niega. Lo llamó sombra, la parte de nosotros que carga los impulsos que no queremos admitir, los deseos que nos avergüenzan y los comportamientos que repetimos solos, en la oscuridad, lejos de los ojos de los demás. La pornografía vive exactamente en ese territorio y no es solo un estímulo visual. Es un espejo distorsionado de tu sexualidad, un reflejo deformado de lo que realmente deseas, pero no sabes cómo alcanzar. Y cuanto más recurres a ella, más profunda se vuelve la distancia entre quién eres y quién podrías ser. Jung dedicó su vida a estudiar la psique humana, sumergiéndose en las profundidades del inconsciente e intentando comprender por qué repetimos patrones que nos destruyen. Percibió que la mayoría de las personas vive aprisionada por fuerzas internas que no comprende. Miedos disfrazados de protección, deseos disfrazados de necesidad y compulsiones disfrazadas de elección. Para Jung, la verdadera libertad no nace de eliminar esas fuerzas, sino de integrarlas conscientemente, de mirarlas sin miedo y reconocer que eso también eres tú. Pero ¿qué ocurre cuando nunca miras? ¿Qué ocurre cuando la sombra crece en silencio, alimentada por comportamientos secretos, vergonzosos y repetitivos? Se convierte en tu gobernante invisible y pierdes el control de tu propia mente sin darte cuenta. Ahora imagina lo siguiente. ¿Qué pasaría si en lugar de ceder una vez más te detuvieras? No por culpa ni por represión moral, sino por una decisión consciente de mirar hacia adentro y preguntar, ¿qué me está intentando decir esta compulsión? ¿Qué estoy evitando sentir y qué parte de mí estoy intentando anestesiar? Esta no es una pregunta fácil y exige valentía, porque la respuesta nunca es simple. Puede ser soledad, sensación de insuficiencia, miedo a la intimidad real, rabia reprimida o el deseo de controlar algo en una vida que parece fuera de control. Pero es precisamente en esa pregunta donde comienza la transformación. Es en ese momento de pausa consciente donde la mente empieza a despertar. Cuando decides vivir sin pornografía, lo primero que sucede no es libertad, sino crisis. En los primeros días la mente entra en pánico porque le quitaste el anestésico que usaba para no sentir. De repente, todo lo que estaba siendo reprimido sale a la superficie. La ansiedad que evitabas, la soledad que disimulabas, el aburrimiento que nunca aprendiste a soportar, la rabia que nunca procesaste. Los estudios muestran que el cerebro de un usuario frecuente de pornografía presenta patrones neuronales similares a los de un adicto a las drogas, con reducción de materia gris en la corteza prefrontal, la región responsable del autocontrol y de la toma de decisiones. La pornografía no era solo un placer, era un escudo,
una válvula de escape, un mecanismo de supervivencia emocional torcido pero funcional. Y ahora que la eliminaste, te quedas cara a cara con todo aquello de lo que habías estado huyendo. Jung llamaba a este proceso el confronto con la sombra, y sabía que la mayoría de las personas pasa toda la vida evitando ese encuentro. En 1913, a los 38 años, Jung se sumergió voluntariamente en lo que llamó el confronto con el inconsciente, un periodo de crisis profunda en el que enfrentó sus propios demonios internos, alucinaciones, miedos e impulsos oscuros. Anotó todo en un diario que más tarde se convertiría en el Libro Rojo, un registro crudo de alguien que desciende al infierno de su propia psique para encontrar la luz. Jung sabía que mirar la sombra duele, porque expone tus debilidades, tus miedos, tus carencias y todo aquello que preferirías no admitir sobre ti mismo. Pero sin ese enfrentamiento no hay crecimiento real, no hay integración, no hay madurez psicológica. Cuando dejas de consumir pornografía, dejas de huir y la sombra finalmente puede emerger. En los primeros días sin pornografía, el cerebro aún está condicionado a buscar ese estímulo. Imagina un ratón de laboratorio que aprendió a presionar una palanca para recibir comida. Seguirá presionando compulsivamente incluso cuando la comida ya no llegue. Tú fuiste entrenado durante años, tal vez décadas, a asociar dopamina instantánea con imágenes sexuales hiperestimulantes que nunca existieron en la naturaleza humana. Un estudio de la Universidad de Cambridge comparó los cerebros de adictos a la pornografía con los de adictos a la cocaína y encontró activación en las mismas regiones, el núcleo accumbens, el centro del placer y la recompensa. La pornografía moderna no es sexo, es una droga digital que secuestra el sistema de recompensa del cerebro y lo reprograma para desear algo que no es real. Y cuando cortas ese suministro, el cerebro entra en abstinencia. Sientes inquietud, irritabilidad, una fuerte necesidad de volver, pensamientos obsesivos y la sensación de que algo falta. Esto no es debilidad, es pura neurobiología. El cerebro está gritando por dopamina y hará todo lo posible para convencerte de volver. Solo una vez más no hará diferencia. Mereces relajarte. Todo el mundo lo hace. Pero aquí está el punto crucial. Esta crisis no es el final, es el comienzo. Es la señal de que algo dentro de ti está siendo reorganizado, reconfigurado y reconstruido. Cuando resistes el impulso de volver, cuando soportas el malestar sin ceder, estás literalmente reconstruyendo circuitos neuronales. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse, está de tu lado. Cada día que resistes es un día en el que recuperas un pedazo de ti mismo, y entonces algo interesante empieza a suceder. Después de algunas semanas, la niebla mental comienza a disiparse. Hombres que dejaron de consumir pornografía reportan un fenómeno que llaman superpoderes. No son superpoderes reales, es simplemente el retorno al estado normal de funcionamiento cerebral. Te das cuenta de que estás pensando con más claridad, tomando decisiones con más firmeza y sintiendo emociones con más profundidad. Cosas que antes parecían sin gracia vuelven a tener color. Una conversación real, una mirada, un toque, un deseo que nace de dentro, no de una pantalla. La libido no desaparece, se reorganiza y vuelve a funcionar como debería, conectada a personas reales, a contextos reales, a intimidad real. Ese es el primer signo de que estás saliendo de la prisión. La psicología profunda habla de un proceso llamado individuación, el camino por el cual una persona se convierte en quien realmente es, integrando todas las partes fragmentadas de su psique en un ser cohesionado y consciente. Pero este proceso no es cómodo, no es lineal y no ocurre mientras estás distraído. La individuación exige que te sumerjas profundamente en las partes de ti mismo que siempre evitaste, que mires tus vicios, tus compulsiones y tus patrones autodestructivos y preguntes, ¿qué está haciendo esto aquí? Cuando decides dejar de consumir pornografía, consciente o inconscientemente, estás iniciando ese proceso. Estás diciendo,
No quiero seguir viviendo en piloto automático, quiero ser responsable de mi propia mente. Y eso lo cambia todo. Investigadores de la Universidad de Bolonia realizaron un estudio fascinante siguiendo a hombres que dejaron de consumir pornografía durante 90 días. Lo que descubrieron fue sorprendente. No solo los niveles de ansiedad y depresión disminuyeron drásticamente, sino que la capacidad de formar conexiones emocionales profundas aumentó de manera significativa. Uno de los participantes lo describió así: era como si hubiera pasado años viendo el mundo a través de un vidrio empañado y de repente alguien lo hubiera limpiado. Porque la pornografía no afecta solo la sexualidad, afecta la forma en que te relacionas con todo, con el trabajo, con los amigos, con tu propia soledad. Crea una capa de aislamiento emocional que ni siquiera percibes hasta que la eliminas. Pero el proceso de salir no es solo biológico, es profundamente existencial. Cuando dejas de consumir pornografía, te ves obligado a responder preguntas que llevabas años evitando. ¿Qué deseo realmente? ¿Quién soy cuando no estoy distrayéndome? ¿Qué temo sentir? Hay un relato poderoso de un hombre que consumió pornografía diariamente durante 15 años y decidió parar a los 32. Dijo que en los primeros meses sintió un vacío tan grande que pensó en rendirse varias veces. Pero luego se dio cuenta de que ese vacío siempre había estado ahí, simplemente lo llenaba con píxeles. Y por primera vez en su vida adulta, tuvo que aprender a sentarse con el vacío, a no huir de él, a dejar que le mostrara lo que necesitaba ver. Aquello a lo que te resistes, persiste. Mientras sigas huyendo de la sombra, ella crecerá en la oscuridad y tomará poder sobre ti. Pero en el momento en que te giras y la miras directamente, algo cambia. Deja de ser un monstruo incontrolable y se convierte en una parte de ti que necesita ser comprendida, integrada y transformada. La compulsión sexual vista bajo esta luz no es un defecto moral, es un síntoma. Es la psique gritando que algo está desalineado, que una parte de ti tiene hambre de conexión, de presencia, de sentido. La pornografía ofrece una solución falsa. Promete conexión pero entrega aislamiento. Promete placer pero entrega vergüenza. Promete satisfacción pero entrega vacío. Y aquí está la verdad más difícil de aceptar. Nadie puede hacer este trabajo por ti. No existe atajo, no existe técnica mágica, no existe aplicación que vaya a resolver esto mientras duermes. Lo que existe es una elección diaria, a veces de cada hora, de no ceder al impulso automático y de sentarte con el malestar hasta que te revele lo que tiene para enseñarte. En los primeros 30 días, básicamente estás desintoxicando el cerebro. En los siguientes 60, estás reconstruyendo patrones. Pero después de eso, algo profundo sucede. Comienzas a reconocerte de nuevo. Miras al espejo y ves a alguien que ya no está escondido, alguien que está presente, alguien que volvió a habitar su propio cuerpo y su propia vida. Una de las transformaciones más profundas que ocurre cuando dejas de consumir pornografía es la reconexión con el tiempo real. La pornografía funciona bajo una lógica de gratificación instantánea. Sientes el impulso, haces clic y en segundos estás inmerso en estímulos que tu cerebro interpreta como recompensa inmediata. Ese ciclo destruye tu capacidad de lidiar con procesos que requieren paciencia, esfuerzo y construcción gradual. Por eso, tantos hombres que consumen pornografía regularmente también luchan contra la procrastinación, la falta de enfoque y la incapacidad de comprometerse con proyectos a largo plazo. El cerebro fue entrenado para quererlo todo ahora y cualquier cosa que exija espera se vuelve insoportable. Cuando rompes con ese patrón, no estás solo cambiando un hábito sexual. Estás reconstruyendo tu relación con el tiempo, con el esfuerzo y con la recompensa real. Hay una historia interesante sobre el filósofo Séneca, que vivió hace más de 2000 años. Él escribió sobre cómo los placeres fáciles e inmediatos destruyen la capacidad humana de sentir alegría verdadera. Séneca decía que el hombre que busca placer constante se convierte en esclavo de él y pierde su libertad interior.
No estaba hablando de pornografía, obviamente, pero sí hablaba del mismo mecanismo, la dependencia de estímulos externos para llenar un vacío interno. Lo que Séneca proponía era lo opuesto: cultivar la habilidad de sentir satisfacción a partir del autodominio, de la construcción de algo significativo y de la presencia plena en el momento. Esa sabiduría antigua se aplica perfectamente al desafío moderno. Solo recuperas tu libertad cuando dejas de depender de estímulos artificiales para sentirte vivo. Otro fenómeno que empieza a surgir es la reconexión con la energía creativa. Muchos hombres relatan que después de dejar la pornografía sienten un aumento significativo en la motivación para crear, construir y actuar en el mundo real. Esto no es coincidencia y tiene una explicación tanto psicológica como energética. La energía sexual, cuando no se disipa compulsivamente, se transforma en otras formas de expresión: creatividad, ambición, presencia social, coraje. Varias tradiciones espirituales, desde el taoísmo hasta el tantra, hablan sobre la importancia de retener y transmutar la energía sexual en lugar de desperdiciarla. No se trata de represión, se trata de redirección consciente. Cuando dejas de gastar tu energía en píxeles, esta fluye naturalmente hacia otras áreas de tu vida. Pero es importante decir que este proceso no es lineal y tampoco siempre es fácil. Hay semanas en las que te sentirás en la cima del mundo, lleno de claridad y propósito. Y hay días en los que el deseo de volver será casi insoportable, en los que la mente te bombardeará con justificaciones, recuerdos y desencadenantes visuales que parecen surgir de la nada. En esos momentos, lo que te salva no es la fuerza de voluntad bruta, es la conciencia. Es la capacidad de observar el impulso sin identificarte con él, de reconocer: esto es mi cerebro pidiendo dopamina, no es quien realmente soy. Esa separación entre observador e impulso es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar, y no sirve solo para la pornografía. Sirve para cualquier compulsión, adicción o patrón destructivo que quieras romper. La verdadera transformación ocurre cuando comprendes que dejar la pornografía no es negar el placer, es elegir placeres reales en lugar de simulaciones. Es preferir el toque de una persona real al brillo de una pantalla. Es preferir la construcción de una conexión verdadera al alivio rápido y vacío de un clic. Es recuperar la dignidad de ser un hombre que habita su propio cuerpo, que siente sus propias emociones y que actúa en el mundo con presencia e intención. No es un sacrificio, es una reconquista. Y cada día que te mantienes firme en esta elección, te estás diciendo a ti mismo: merezco una vida real, no una versión anestesiada de ella. Una de las cosas más interesantes que ocurre después de algunos meses sin pornografía es que empiezas a darte cuenta de cuánto distorsionó tu percepción de la sexualidad en general. La pornografía moderna no muestra sexo, muestra actuaciones exageradas, cuerpos irreales y dinámicas desconectadas de cualquier emoción verdadera. Y después de años consumiendo eso, interiorizas inconscientemente ese patrón como si fuera la norma. Cuando finalmente te alejas y comienzas a reconectarte con la sexualidad real, percibes cuánto habías sido condicionado. El deseo vuelve a ser algo que nace de una mirada, de una conversación, de una presencia, no de un algoritmo que te empuja a videos cada vez más extremos. Redescubres que lo erótico no está en la actuación, está en la vulnerabilidad, en la intimidad y en la conexión humana. Hay un concepto en la filosofía estoica llamado apatheia, que muchas veces se malinterpreta como frialdad emocional, pero que en realidad significa libertad frente a las pasiones destructivas. Los estoicos creían que el hombre libre no es el que nunca siente deseo, sino el que no es esclavo de él. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza». Él hablaba de cualquier impulso que intenta dominarte. Cuando decides vivir sin pornografía, estás ejerciendo exactamente ese poder, la elección consciente de no ser arrastrado por un impulso automático. Y eso cambia la forma en que te ves.
porque dejas de ser pasivo y te conviertes en alguien activo en la construcción de tu propia vida. Otro efecto profundo es la reconexión con la presencia. La pornografía te entrena para vivir en el futuro o en el pasado. Siempre estás anticipando el próximo clic o recordando escenas anteriores. Nunca estás verdaderamente presente. Ese patrón contamina el resto de tu vida. Comes sin sentir el sabor, conversas sin escuchar, trabajas sin concentrarte. Cuando rompes con ese ciclo, ocurre algo extraño y poderoso. Vuelves a estar aquí. Sientes el agua de la ducha sobre tu piel. Escuchas la música que está sonando. Miras a los ojos a la persona con la que estás hablando. Esa presencia no es un lujo espiritual, es la base de una vida consciente. Y solo regresa cuando dejas de huir hacia dentro de las pantallas. Pero también es importante hablar de la recaída, porque para muchos forma parte del proceso. Si tropiezas y vuelves a consumir pornografía después de días o semanas sin hacerlo, lo peor que puedes hacer es castigarte con culpa y vergüenza. La culpa te paraliza, te hace sentir que fallaste por completo y que ya no vale la pena intentarlo. Pero la verdad es que la recaída no es un fracaso, es información. Te muestra dónde está el desencadenante, qué emoción estabas intentando evitar, en qué momento del día eres más vulnerable. En lugar de hundirte en la vergüenza, observa, ¿qué pasó antes? ¿Estabas solo? ¿Aburrido? ¿Ansioso? ¿Enojado? Usa la recaída como un mapa que revela los puntos débiles de tu estructura emocional, y luego levántate y continúa. Cada intento te acerca a la libertad. Lo que ocurre con tu mente en el momento en que decides vivir sin pornografía no es una revolución instantánea, es un despertar gradual. Es como salir de una cueva oscura y al principio la luz duele en los ojos. Tropiezas, te confundes, sientes ganas de volver a la oscuridad familiar, pero si persistes, si sigues caminando hacia la luz, llega un momento en que tus ojos se ajustan y entonces ves el mundo como realmente es, lleno de colores, texturas, personas reales, posibilidades reales. Te das cuenta de que pasaste años viviendo dentro de una ilusión y que ahora, por fin, estás vivo. Esto no es solo la recuperación de una adicción, es la recuperación de ti mismo. Cuando finalmente atraviesas los primeros meses sin pornografía, algo cambia en la forma en que te relacionas con tu propio poder. Te das cuenta de que lograste hacer algo que la mayoría de las personas a tu alrededor ni siquiera considera posible. Resististe un impulso que la sociedad moderna ha normalizado, que Internet facilita y que casi nadie cuestiona. Esa victoria silenciosa te da una confianza que no proviene de conquistas externas, sino de algo mucho más profundo, la certeza de que eres capaz de gobernarte a ti mismo. Y cuando sabes que puedes controlar tus impulsos más primitivos, comienzas a creer que puedes controlar cualquier otra área de tu vida que esté fuera de orden. Esa es la verdadera libertad, no la ausencia de deseo, sino la capacidad de elegir conscientemente qué hacer con él. La jornada de vivir sin pornografía también te enseña algo crucial sobre la soledad. Muchos hombres usan la pornografía como una forma de huir de la soledad, de llenar el vacío de no tener a nadie cerca, de anestesiar el dolor de sentirse desconectados. Pero cuando eliminas ese escape, te ves obligado a sentarte con la soledad real. Y es ahí donde descubres que la soledad no es el problema. El problema es no saber habitarte a ti mismo. Schopenhauer, otro filósofo que exploró profundamente la condición humana, decía que el hombre común huye de la soledad porque ésta lo obliga a enfrentar la pobreza de su propio interior. Pero el hombre que cultiva riqueza interna, que desarrolla pensamiento, creatividad y autoconocimiento, encuentra en la soledad no un vacío, sino un espacio de libertad. Dejar la pornografía te obliga a desarrollar esa riqueza. También existe una dimensión espiritual en este proceso que muchas veces se ignora. Varias tradiciones espirituales, desde el budismo hasta el cristianismo contemplativo, hablan sobre la importancia de transformar la energía sexual
en energía espiritual. No se trata de negar el cuerpo, ni de reprimir el deseo, sino de reconocer que la energía sexual es una de las fuerzas más poderosas que existen dentro de ti y que, cuando se utiliza conscientemente, puede elevarte en lugar de degradarte. Los monjes tibetanos practican la retención sexual no por moralismo, sino porque descubrieron que esa energía, cuando no se disipa, se transforma en claridad mental, presencia y poder interior. No necesitas convertirte en monje, pero puedes aprender de esta sabiduría. Tu energía es preciosa y merece ser tratada con respeto. Lo que descubrirás, eventualmente, es que vivir sin pornografía no se trata de privación, se trata de recuperación. Estás recuperando tu atención, que fue secuestrada por algoritmos diseñados para volverte adicto. Estás recuperando tu sexualidad, que fue distorsionada por imágenes que no tienen nada que ver con la intimidad real. Estás recuperando tu energía, que fue desperdiciada en ciclos compulsivos que nunca te llevaron a ningún lugar. Estás recuperando tu dignidad, que fue erosionada cada vez que cediste a un impulso que sabías que te hacía daño. Y sobre todo, estás recuperando tu capacidad de elegir. Porque al final la libertad no es hacer lo que quieres en cualquier momento. La libertad es tener suficiente poder sobre ti mismo para hacer lo que sabes que es correcto, incluso cuando es difícil. Así que aquí está la pregunta final. ¿Quién te conviertes cuando dejas de huir? ¿Quién eres cuando ya no estás anestesiado, distraído o escondido detrás de una pantalla? ¿Qué emerge cuando finalmente miras hacia adentro sin miedo? La respuesta no está en este video. La respuesta está en el silencio que aparece después de que cierras esta pantalla y decides, una vez más, no ceder. Está en el malestar que aprendes a soportar. Está en la reconexión gradual con el mundo real, con personas reales, con deseos reales. Está en el coraje de enfrentar tu sombra e integrarla, en lugar de alimentarla en la oscuridad. La decisión de vivir sin pornografía es, en el fondo, la decisión de vivir de verdad. ¿Y tú? ¿Estás listo para eso?